Continuamos con nuestro estudio de las famosas señales de la segunda venida de Cristo, que por todos lados se escucha hablar al respecto. Pero desde ahorita te digo que esas famosas señales de la segunda venida de Cristo, nosotros como cristianos no las veremos, por una sencilla razón, porque en ese tiempo, cuando estén sucediendo esas señales, que corresponde al tiempo que la Biblia llama gran tribulación, la iglesia ya estará en el cielo. Ya estaremos con Cristo glorificados, mientras que aquí en la tierra se desarrolla ese drama terrible cuando la ira de Dios se estará derramando sobre los moradores de la tierra. Eso así de sencillo. Entonces, desde ahorita te digo que no hay tal cosa como que nosotros estemos viendo las señales de la segunda venida de Cristo, ni tampoco, como algunos dicen, el principio de dolores. No hay tal cosa como que estemos viendo ni principio de dolores, mucho menos ya las señales en sí que anuncian la venida de Jesucristo. El Señor volverá después de esa gran tribulación, como lo dice de una manera muy clara allá precisamente en Mateo capítulo 24, el versículo 29 y 30 dice de esta manera, fíjate: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí tenemos la manifestación del Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra. Pero fíjate lo que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando el Señor va a aparecer. Y yo te digo a ti, ¿acaso estamos nosotros viviendo en la tribulación? ¿Acaso estamos nosotros expuestos a la marca de la bestia? ¿Acaso el anticristo ya está gobernando a nivel mundial en una confederación de naciones europeas, que concretamente la Biblia dice que serán 10, y que el anticristo vendrá de una nación aparte y que va a derrocar a 3 de esas 10, y entonces se quedará como el líder supremo del mundo y empezará a gobernar con terror en compañía de lo que la Biblia llama el falso profeta? ¿Estamos nosotros viviendo en ese tiempo? Pues no. Te quiero decir que Europa en la actualidad es un continente de lo más débil posible. Tal vez está en su peor momento, pero en el tiempo cuando todo esto vaya a acontecer, Europa será el poder mundial, así como lo es Estados Unidos ahora, y que por cierto está perdiendo ya ese poder. Pero en el tiempo del fin, cuando las señales se estén cumpliendo, Europa será el poder del mundo en ese entonces. Yo te digo, si tú conoces, seguramente que conocerás mucho mejor la política que tu servidor, tú podrás saber que Europa está más débil que nunca. Es realmente algo desastroso esa Unión Europea. Entonces, eso no lo estamos viendo nosotros ahora. Por eso te digo, las señales de la segunda venida de Cristo están lejos de manifestarse. Aunque veamos que parece que el mundo se cae a pedazos y que parece que vemos maldad y corrupción y todo lo que a veces anuncian los predicadores que dicen que esto es señal de la segunda venida de Cristo, eso no es cierto. Y te voy a mostrar, históricamente han sucedido cosas mucho peores de las que nosotros vemos hoy en día, y no por eso eran señales de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, claro, este es un mensaje muy sensacionalista que muchos lo toman porque atrae a la gente. A la gente le gusta precisamente lo sensacionalista y con eso piensan que ya tienen base bíblica. No, eso es cosa muy aparte. Si tú quieres saber la verdad, tienes que acudir a la palabra de Dios. Y deja que los predicadores que dicen que ya estamos en esos días finales y que ya estamos a punto de ver al anticristo, como algunos dicen que los cristianos hemos de ver al anticristo, y bueno, tanta barbaridad que dicen. Sin duda que tú estarás informado si le das un vistazo a las redes sociales. Pero las señales de la segunda venida de Cristo se describen
pero a detalle en el libro de Apocalipsis. Qué mejor que nosotros tenemos la fuente autorizada por el mismo Dios Todopoderoso, que nos dice qué es lo que va a suceder y cuándo sucederá. Entonces, estas señales las tenemos descritas en Apocalipsis a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18. Allí tenemos todas las señales que anuncian la venida de Jesucristo a la tierra. Y luego ya en el capítulo 19 encontramos que Jesucristo aparece. Un espectáculo maravilloso. Te recomiendo que leas el capítulo 19 para que veas esa venida gloriosa de Jesucristo, montado en un caballo blanco, teñido en una ropa en sangre, es decir, teñida en rojo, y los ejércitos del cielo siguiéndole. Allí nosotros vendremos como iglesia con Él, y eso te lo voy a mostrar cuando lleguemos precisamente a ese punto de su segunda venida aquí a la tierra. Entonces, aquí tenemos todo a detalle. Aquí se nos describen todas esas señales. No hay manera de errar. Y ya para eso te adelanto precisamente que en el capítulo 6 empieza ese periodo terrible de gran tribulación, que te lo voy a mostrar, que corresponden precisamente a 7 años. Pero antes del capítulo 6, por supuesto, está el 5 y el 4 y así hasta el 1. En el capítulo 4 y 5, te lo adelanto, pero lo vamos a ver más a detalle, allí tenemos ya a la iglesia glorificada en el cielo, delante del trono de Dios. Y la tribulación empieza precisamente en el capítulo 6. Y allí se empiezan a desatar, a desarrollar todas esas señales que anuncian la venida de Jesucristo a la tierra. Hay 21 juicios, tenemos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Bien, en la séptima copa el Señor aparecerá. En el juicio 21 el Señor aparecerá con poder y gran gloria y juzgará a las naciones y establecerá su reino sobre la tierra, y eso será el preludio al estado eterno que vendrá luego de que el Señor gobierne aquí sobre la tierra por 1000 años. Después de eso vendrá un gran juicio que es llevado en el gran trono blanco, y después entonces ya vemos ese estado eterno glorioso que tenemos en Apocalipsis 21 y 22. Pero de antemano yo te digo esto, tal vez si tú eres de las personas que creen que ya estamos mirando las señales de la segunda venida de Cristo, porque has estado expuesto a esa enseñanza y tú escuchas a predicadores que así lo anuncian, pues va a ser un tanto difícil que me creas. Pero yo no vengo aquí a convencer a nadie que cambie de su opinión. Yo te estoy diciendo aquí lo que la palabra de Dios dice, y tú forma tu propio juicio, tu propio criterio, y tú puedes discernir si yo estoy mintiendo o te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Para empezar, ya te estoy poniendo en contexto de una forma general que todo eso que los predicadores anuncian, que estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo, es pura fantasía, es puro sensacionalismo. No hay tal cosa que nosotros podamos decir que estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo. Para que eso suceda, la iglesia tiene que ser arrebatada y pasar todavía un buen tiempo para que este hombre que gobernará el mundo, que el mundo cristiano lo conoce como el anticristo, llegue al poder, y entonces sí, a partir de allí sí podemos decir que todo está preparado para que el Señor aparezca por segunda ocasión. Mientras que no sucedan esas cosas, estamos lejos de mirar esa realidad de que Jesucristo regrese por segunda ocasión. Ahora, quiero aclarar aquí algo, que el arrebatamiento de la iglesia es otra cosa que está dentro de todo ese contexto de la segunda venida de Jesucristo. El Señor viene por su iglesia, Él baja de su trono en el cielo y viene hasta las nubes, hasta la atmósfera de esta tierra, y de allí llama a su iglesia y nos arrebata y nos encontramos con Él en el aire. Eso es lo que estamos esperando nosotros. ¿Cuándo sucederá? En cualquier momento. No sabemos cuándo. Puede ser mientras que tú me escuchas, o puede ser dentro de un año, dentro de una década, dentro de un siglo, dentro del tiempo que Dios quiera. No podemos decir ni asegurar cuándo será
el momento que Dios llame a su iglesia a su presencia. Eso nadie lo sabe. Va a suceder cuando Dios decida que así sea. Cuando Él diga es el tiempo, Él ordenará, como dice allí la epístola de Tesalonicenses, su primera epístola, 4, 17 y 18, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá y nosotros seremos arrebatados en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y esas palabras nos alientan. Entonces, pero eso no es la segunda venida de Cristo. Ese es el arrebatamiento, que también muchos no creen que eso exista, pero yo no voy a hablar de lo que otros creen. Yo te voy a hablar aquí de lo que veo en la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo llame a su iglesia, no dice la Biblia en ningún lado que tienen que suceder ciertas señales para que eso suceda. No. Él va a venir cuando Él quiera. No nos dice que tiene que suceder tal o cual cosa para que la iglesia sea arrebatada de la tierra. No. Pero cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra y se reúna con el Señor en el aire, entonces sí, después de eso pasará un tiempo y cuando este hombre que gobernará el mundo, que lo conocemos como el anticristo, llegue al poder y tiene que ser un europeo y tiene que reinar en Europa sobre 10 naciones que después derrocará a 3 de esas 10 y se quedará él como el líder supremo de esas 7, siendo él el octavo, como está claramente descrito en Apocalipsis 17. Entonces sí, va a empezar a correr ese último tiempo de la historia, como te digo. La gran tribulación abarca, como te lo voy a mostrar también más adelante, ahorita solamente te estoy dando generalidades. La gran tribulación abarca un periodo de 7 años. Y la gran tribulación que corresponde a las señales de la segunda venida de Jesucristo sucederán precisamente a la mitad de esos 7 años. Es decir, en los últimos 3 años y medio de la historia del hombre sobre la tierra, antes de que venga la guerra del Armagedón, allí es donde van a suceder todas estas señales. Te digo que estas señales se llevarán a cabo de una manera rápida, muy rápida, juicio tras juicio, juicio tras juicio, 21 juicios en general. Realmente va a haber un juicio y cuando venga otro, los efectos de ese juicio todavía van a estar presentes sobre la tierra. Como vemos allá cuando se están derramando las copas de la ira de Dios en el capítulo 16 de Apocalipsis, que el primer juicio trajo un efecto de úlceras pestilentes sobre los habitantes de la tierra. Y en la quinta copa todavía los hombres tenían frescas esas llagas que había producido el juicio de la primera copa. En la quinta todavía tenían el efecto de la primera. Entonces los juicios van a ser uno tras otro, rápido, rápido, rápido. No habrá tregua. Será un tiempo muy corto. Y tan corto es así que el mismo Señor Jesucristo dice que si aquellos días no fueran acortados, aún nadie podría ser salvo. Si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. Es decir, nadie sobreviviría. Esa es la realidad de ese tiempo. Yo te digo a ti, ¿estamos viviendo en ese tiempo? Pues claro que no. Ciertamente que vemos algunas cosas terribles que pasan en algunos lugares del mundo, de persecuciones, de algunas situaciones de fenómenos naturales, pero nada que ver. Todo lo que hoy vemos son como jueguitos de niños para lo que va a suceder en ese postrer tiempo, cuando realmente estén sucediendo las señales de la segunda venida de Cristo. Eso lo veremos a detalle en todos estos capítulos, del capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. No hay manera de errar. Y ese tiempo, como te digo, corresponde específicamente a 7 años. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice claramente. En el próximo estudio te lo voy a describir, pero lo tenemos claramente especificado en la profecía que tenemos en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Ahí tenemos claramente que son 7 años de gran tribulación y a la mitad de esos 7 años es cuando se desatará prácticamente el infierno, es cuando la famosa marca
entrará en vigor. Es cuando la gente, por confesar a Jesucristo, va a morir decapitado. Así de sencillo, no va a haber opción. Hoy en día la persona puede profesar cualquier creencia, cualquier fe que quiera y no sucede nada, salvo, como te digo, en algunos países del mundo. Pero en general la persona es libre para creer lo que quiera y no se le pide, no se le demanda la vida por su fe. Pero en aquel entonces, mi amigo, mi hermano, en aquel entonces será totalmente diferente. Si tú vives en ese tiempo, tú vas a enfrentar la muerte si confiesas a Jesucristo como tu Salvador. Ese es el tiempo que va a preceder antes de la segunda venida de Cristo, cuando todas las señales se acumularán una tras otra, como los dolores a la mujer encinta, y no van a escapar, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Esa es la realidad que tenemos de las señales de la segunda venida de Cristo. Continuaremos con este interesante estudio. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amén.